Tiempo para meditar. Seguir al Señor Jesús exige procurar presentarnos a Dios aprobados. Escrito está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. ¿A quién escribe? A Timoteo, amado hijo, tal como lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué escribe? A su amado hijo, el apóstol Pablo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto lo encontramos en nuestra cita central, que es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo escribe? Como una orden bien definida que requiere una buena actitud. Procura presentarte aprobado. La buena actitud es procurar, es decir, poner cuidado. Y la orden bien definida es presentarnos a Dios aprobados, tal como nuevamente lo encontramos en nuestra cita central, que es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Cuándo escribe? Cuando el apóstol Pablo estaba preso nuevamente en Roma, donde sería arrestado por última vez antes de morir, mientras que Timoteo estaba en Éfeso. Evidencias de lo cual eran las siguientes. Primero, sobre el hecho de que Pablo estaba preso, lo notamos en que el mismo apóstol le refiere en la carta a Timoteo que estaba preso en Roma, donde lo había buscado, por cierto, y hallado el hermano Onesíforo, lo que ocurrió después que Pablo dejara a Timoteo en Éfeso cuando partió para Macedonia. Algo, por cierto, que no es narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que termina hablando de Pablo, ubicado en una casa alquilada, como parte de su proceso de encarcelamiento por primera vez en Roma, y que por ende todos estos hechos tuvieron que ocurrir tiempo después. Ahora bien, la ubicación de Pablo preso en Roma, nuevamente, a donde lo busca y halla el hermano Onesíforo, lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 16 y 17. Por otro lado, la ubicación de Timoteo en Éfeso, a donde lo había dejado Pablo, la encontramos en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Y en tercer lugar, lo que nos narra el libro de Hechos al final del mismo acerca de que Pablo estaba en una casa alquilada aproximadamente 2 años durante su primer encarcelamiento en Roma, lo encontramos justamente en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. En segundo lugar, la evidencia sobre el hecho de que Timoteo seguía en Éfeso lo notamos en que el mismo apóstol, por cierto en la carta, le manda saludos por medio de Timoteo a Priscila y a Aquila, quienes, después de acompañar a Pablo por un tiempo en su ministerio, terminaron justamente radicando en Éfeso, donde ya se había levantado una iglesia en su casa.
Recordemos que Aquila y Priscila conocen a Pablo en Corinto y al partir de ahí le acompañan, como nos lo narra Hechos capítulo 18, versículos 1 al 18. En segundo lugar, Pablo llega a Éfeso con ellos y ahí los deja, donde ellos quedan radicando. Esto lo encontramos justamente en Hechos capítulo 18, en los versículos 19 al 21. Y el saludo que Pablo les manda a Priscila y Aquila por intermedio de Timoteo, lo encontramos justamente en la misma carta de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Una tercera evidencia de que el apóstol Pablo estaba nuevamente preso en Roma, repetimos, donde estaría arrestado ya por última vez antes de morir, era la siguiente, y es que durante el desarrollo de la misma carta, el apóstol Pablo menciona a Timoteo que el tiempo de su partida estaba cerca, por lo cual le encarga varios aspectos importantes y le pide que procure ir a verlo pronto. Esto lo encontramos en segunda de Timoteo, la misma carta, capítulo 4, versículos 6 al 11. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Éfeso, pues allí estaba Timoteo, su amado hijo, su verdadero hijo en la fe. Esto lo encontramos nuevamente en las citas de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, y conviene regresar a Primera de Timoteo, capítulo 1, pero el versículo 2. Pero cuidado, recordemos, como hemos visto ya en anteriores oportunidades, que en ese tiempo, en Éfeso, había judíos incrédulos e endurecidos que habían maldecido el camino, es decir, que habían maldecido al Señor Jesús. Y que los gentiles de esa zona, los de Asia, en particular los efesios, eran muy idólatras, veneradores de la diosa Diana, con los cuales ya se había producido en el pasado un gran alboroto. Recordemos, Éfeso era un campo de batalla espiritual. Y ahí Pablo había dejado a Timoteo ordenándole que mandase a algunos dentro de la iglesia que no enseñen diferente doctrina en primer lugar, y en segundo lugar, que no estén prestando atención a fábulas ni genealogías interminables, ambas cosas consideradas vana palabrería, en quienes, siendo de origen judío, pretendían ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Esto lo encontramos en las siguientes citas de la Escritura. Primero, sobre los judíos que maldijeron el camino, es decir, que maldijeron al Señor Jesús, lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 9. En segundo lugar, para recordar el alboroto que se produjo en Éfeso, lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículos 21 al 41. Y en tercer lugar, sobre la orden que dio Pablo a Timoteo al dejarlo en Éfeso, le encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Y recuerda, esta carta personal se da en el periodo de la iglesia, así que también es directamente para nosotros. Y esto lo podemos encontrar desde 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, para recordar que justamente en Corinto había estado el apóstol Pablo junto con Aquila y Priscila, en Efesios 1:1, para recordar cómo es que el apóstol Pablo se refiere a los hermanos que estaban en Éfeso, a los cuales llama santos y fieles en Cristo Jesús. Asimismo, conviene revisar Hechos capítulo 16, versículo 1, donde encontramos el momento en que Pablo conoce e inicia su vida ministerial con Timoteo, y también conviene revisar Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15, en donde ya estando Timoteo en Éfeso, recibe estas indicaciones del apóstol Pablo, como le dice allí, para que sepa cómo debería conducirse en la iglesia de Dios. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Nuevamente, en esta carta
personal del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, encontramos dos clases de motivaciones. Motivaciones generales, que podemos decir son las que lo motivó o lo movió a escribir la carta, y motivaciones particulares, que vendría a ser lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta en particular. En cuanto a las motivaciones generales que lo movieron a escribir la carta per se, encontramos las siguientes. Primero, porque Timoteo era su amado hijo, es decir, un verdadero hijo en la fe con el cual él mantenía comunicación. Esto lo encontramos nuevamente en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 2, y en 1 de Timoteo capítulo 1, también en el versículo 2. Otra razón que lo movió a escribir la carta es porque, habiéndole previamente instruido a Timoteo sobre cómo debería conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ahora le aconsejaría cómo avivar el fuego del don de Dios que estaba en él mediante una serie de pautas, consejos y advertencias. Y aquí conviene revisar varias citas de 2 de Timoteo. Prácticamente toda la carta es un conjunto de pautas, consejos, advertencias. Esto lo podemos revisar puntualmente en 2 de Timoteo, en los siguientes pasajes, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 8. Luego encontramos también otras pautas, consejos, advertencias en los versículos 13 al 14. En el capítulo 2 también conviene revisar los versículos 1 y 2, y luego el bloque de versículos del 3 al 10. Otras pautas, consejos, advertencias lo encontramos en el versículo 14, en el versículo 15, en el versículo 22, en el bloque de versículos del 23 al 26, ya en el capítulo 3, en los versículos 1 al 5, también en los versículos 10 y 11, en los versículos 12 y 13, en el bloque de versículos del 14 al 17, así como en el capítulo 4, en el bloque de versículos del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12, del 13 al 15, del 19 al 20, y en los versículos 21 y también en el versículo mismo final, que es el versículo 22. Prácticamente toda la carta es un conjunto de pautas, entiéndase, órdenes, consejos y advertencias sobre lo que vendría después. Una tercera motivación que tuvo el apóstol al escribir esta carta la encontramos en lo siguiente, y es porque el apóstol era consciente que su partida a la presencia del Señor ya era inminente y por ende quería aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba en guiar a Timoteo. Y esto lo encontramos nuevamente en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Ahora bien, en cuanto a la motivación particular, es decir, lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta, encontramos lo siguiente, y es que había un tropiezo a la doctrina de Cristo Jesús nuestro Señor por medio de la vida y obra de varios en la iglesia. Es decir, se produjo un mal uso de la sana doctrina, siempre atacando, siempre chocando con el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que había que corregir, pero por medio de una vida de contraste. Es decir, la vida de Timoteo debía contrastar con la vida de aquellos que hacían mal uso de la sana doctrina para su propio beneficio. Es decir, el contraste de una vida fiel, una vida que usara bien la palabra de verdad, repito, en contraste con aquellos que no lo hacían. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 19. Una vida de contraste. ¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr en este pasaje específico? El apóstol Pablo escribe este pasaje específico para que su amado hijo, su verdadero hijo en la fe, procure, es decir, ponga todo cuidado con diligencia, es decir, en elegir como fruto de un amor racional o reflexivo, el presentarse a Dios aprobado, es decir, que ponga todo cuidado
en elegir su conducta de cómo agradar a Dios, quien por cierto prueba los corazones, para que pueda presentarse al Señor entonces como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, como un siervo que tiene limpia conciencia de Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad, es decir, que debe hablar como se debe hablar la palabra de Dios. Entonces, la meta de este pasaje era para que su amado hijo, Timoteo, su verdadero hijo en la fe, ponga todo cuidado en elegir, mediante un amor reflexivo, racional, como dice la Escritura, agradar a Dios, que elija agradar a Dios, que prueba los corazones, con una vida de conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. ¿Y cómo se tendría esta conciencia limpia ante Dios y ante los hombres? Cuando se usa bien la palabra de verdad, cuando se habla como se debe hablar la palabra de Dios. Y aquí encontramos citas muy importantes que nos permiten confirmar esta meta. Respecto al concepto de diligencia, lo encontramos justamente en Romanos capítulo 12, versículos 11. Se nos presenta a la diligencia con un fervor en el espíritu para servir al Señor. En cuanto a buscar agradar a Dios, quien prueba nuestros corazones, literalmente lo encontramos así en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4. En respecto de tener una buena conciencia al conducirse bien en todo, vale la pena revisar lo que está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 18. Y en cuanto al hecho de usar bien la palabra de verdad, de hablar como se debe la palabra de Dios, que implica, por cierto, denuedo, valentía, lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4, y en Efesios capítulo 6, versículos 17 al 20. Por lo tanto, la vida de su amado hijo Timoteo debía contrastar con la vida de aquellos que usaban mal la palabra de Dios para su propio beneficio, en tanto Timoteo procurase con toda diligencia ser aprobado por Dios al usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, hablándola como se debía hablar en todo momento. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu santa palabra y por la participación que nos das a todos tus hijos de poder usarla para presentar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, gracias por tu santo ejemplo, pues en todo nos mostraste cómo usar la palabra de Dios. Me comprometo ante ti, Señor Jesús, en que procuraré usar la Escritura como tú nos has enseñado. Gracias, bendito Padre, por tu palabra eterna. Enséñame, te ruego, por tu Espíritu, a usar tu palabra como tú lo apruebas, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.